Hola nuevamente. Esta es la tercera sesión, diríamos, del ramo acelerado de reconocimiento visual con Deep Learning. Vi que Andrea se conectó. Hola. Hola, José Manuel. Sí. Entonces, este es el ramo rápido, ¿no? Es un ramo bastante acelerado, como les decía, y hemos visto ya varios temas. El primer tema, que es el principal, en donde hablamos de cómo es la arquitectura de un modelo de red convolucional, que es el que se ocupa mayoritariamente o se ha ocupado en los últimos tiempos para resolver problemas relacionados con el reconocimiento visual. Eh, Esta arquitectura, si bien sirve para clasificación, la arquitectura base, que hablamos básicamente de la estructura antes de los clasificadores, tiene la tarea de extraer características. Y estas representaciones o características que se extraen no solamente son útiles para clasificar, sino que se ocupan, por ejemplo, para el caso de búsqueda por similitud o búsqueda por contenido, un tema muy importante en comparación, en búsqueda de imágenes, biometría, búsqueda en los motores de búsqueda de imágenes como para los e-commerce, como los buscadores de Google, etcétera. Para buscar, por ejemplo, no he hablado mucho de esto, pero para buscar ocurrencias, ¿no?, similares a una consulta en una cámara, en videovigilancia, por ejemplo. También podríamos explotar representaciones para ello. Hay un gran número de aplicaciones que podríamos imaginar, ¿no? Pero por el tiempo, obviamente, solamente hablamos de algunas. Entonces, hoy, que es la tercera sesión, vamos a hablar de otra aplicación relevante, que es la detección de objetos. ¿Qué es la detección? Vamos un poco más allá, y la detección no solamente me dice, dado una imagen, cuál es su categoría, sino que va más allá. La entrada normalmente es una escena, y en esa escena no existe un tipo de objeto, sino que existen diversos tipos de objetos. Uno podría preguntar qué hay en la escena y decir, bueno, por ejemplo, en la escena del centro hay un perro y un gato, pero la detección no solamente me dice qué es lo que hay, sino dónde están, los localiza. Y cuando hablamos de localizar, hablamos de determinar una región, un alcance, una región de interés, ¿no? O un bounding box, una caja, donde ocurre el objeto. Y pueden ocurrir varias instancias de ese objeto. Por ejemplo, en la parte inferior vemos que hay varias instancias del objeto persona. Hay varias personas en el bote, ¿no? Eh, Podemos detectar objetos particulares a un contexto. Por ejemplo, en el caso del e-commerce, de la búsqueda en el e-commerce, es relevante para el caso de moda detectar prendas de vestir. El caso de la derecha, los dos ejemplos, son detecciones de prendas de vestir, donde se detectan los zapatos, el bolso, el vestido, el abrigo, la falda, en fin, que pueden ser fácilmente, eh, ¿Sí? ¿sí? Sí, perdona, el número que aparece ahí es el accuracy. Eh, eh, Más que no es accuracy. No, la etiqueta. Accuracy, a ver, yo sé a lo que te refieres, pero no es correcto llamarle accuracy. Accuracy es una medida, Probabilidad, ¿no? sí, es más una probabilidad o un valor de certeza. El accuracy es una medida de qué tan bueno es un modelo. Por ejemplo, yo mido accuracy para saber si un clasificador clasifica bien entre zapatos y no zapatos. Entonces yo tengo un conjunto de imágenes de zapatos y si de 100 zapatos me detecta o me clasifica bien 90, diríamos que la accuracy es del 90%. Es accuracy. En el caso de lo que tenemos ahí, esto se llama valor de certeza o la probabilidad que esa región marcada corresponda a la clase que estamos diciendo ahí. Claramente el modelo lo que marca es la clase más probable, es decir, hay un número determinado de clases y cada una tiene una probabilidad. Y lo que se marca ahí es el elemento con mayor probabilidad. De hecho, también hay un threshold, un umbral.
Cuando la probabilidad es muy baja, la verdad es que no hay necesidad de mostrarlo. Vamos a hablar de esto. Es muy interesante. Y ustedes debieran imaginarse en muchas más aplicaciones de las que yo estoy mostrando aquí, ¿no? Muchas Por ejemplo, gracias. ¿aló? ¿Sí? Muchas gracias por la aclaración. Sí, no hay problema, esa es la idea. Entonces, esa es detección de objetos. Entonces, finalmente, el problema se resume en, dada una imagen y un modelo entrenado, normalmente y hasta ahora, estamos enfocados en modelos supervisados. ¿Qué significa supervisados? Que yo tengo un determinado número de clases, un determinado número de tipo de objetos, de categorías, que me interesa detectar. El modelo se ajusta a esas categorías y aprende con datos de esas categorías. Por lo tanto, dado una escena y dado un modelo entrenado como lo indiqué, la respuesta va a ser un conjunto de cajas, bounding boxes, cada uno especificado por 4 parámetros, porque entenderán que un rectángulo se define con 2 esquinas y cada esquina se define con 2 valores. Ahí hay 4 parámetros y la categoría de ese bounding box con su valor de certeza. Esa es la respuesta del modelo. ¿Cómo entrenamos este modelo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, quiero que comprendan bien, y vamos a revisar un poquito a la capacidad que tienen estas redes convolucionales para extraer información. No solamente global, sino que también localmente. De hecho, ustedes deben recordar que la capa que da el nombre a red convolucional es una capa que procesa información local. Y esa información local procesada la transmite a las siguientes capas. Y por lo tanto, cada capa va procesando localidades diferentes, ¿no es cierto?, en el proceso del forward, hacia adelante. Y además que este procesamiento se hace a nivel particularmente de 2 dimensiones, alto y ancho, o sea, porque la imagen se representa así, bidimensionalmente. Entonces, bidimensionalmente, también está de esa manera organizada las neuronas o los puntos de las diferentes capas, y cada uno de estos nodos, neuronas, lo que hace es procesar diferentes localidades en la imagen, ¿no? Dado un plano, yo tengo diferentes respuestas dado ese plano. Entonces, recordemos un poquito la red, por ejemplo, la ResNet, ¿no? La ResNet, acuérdense, ingresa una imagen, hay un módulo convolucional y otros módulos convolucionales con cierta resolución. Cuando digo resolución me estoy refiriendo particularmente aquí al ancho y el alto. Y luego pasamos a otro nivel en el que se reduce la dimensionalidad espacial, el alto y ancho se hacen más pequeños, y así vamos o nivel tras nivel, hasta llegar a un punto en el que uno tiene poca altura y poco ancho, como lo que ven aquí. Y esta información de aquí luego se transmite a un clasificador que me dirá, con la información que tengo aquí, en el llamado feature map, yo voy a decir que lo que hay ahí es un caballo o es un perro, un gato, pero lo que hemos visto es que hay un clasificador global, o sea que el clasificador extrae información de toda la imagen. Pero en el caso de detección, yo no necesito tener un clasificador global, sino que más bien lo que debo hacer es clasificar localmente la imagen. Entonces yo desacoplo el clasificador y me quedo con lo que hay antes, con el backbone. El backbone le llamamos la arquitectura base. Y la arquitectura base va a terminar con un feature map, con un mapa de cierta altura y de cierto ancho, y con ciertos canales. Y aquí, por cada canal, vamos a encontrar diversas neuronas organizadas bidimensionalmente, o sea, fila, con ciertas columnas. Si tomamos un nodo en particular, ese nodo en particular va a estar asociado, miren lo que va a pasar aquí, ese nodo en particular, si hacemos un análisis desde dónde vino la información que procesa el nodo rojo, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que ese nodo viene, por ejemplo, de esta localidad, de la localidad asociada al caballo.
¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la información que ha dado pie a la respuesta de la neurona roja. La información de la escena que afecta a la respuesta de una neurona se llama campo receptivo. Acá está el campo receptivo. ¿Qué es el campo receptivo entonces? El campo receptivo es la información de una escena que impacta o que afecta la activación de una neurona en diferentes niveles. Yo podría preguntar cuál es el campo receptivo de alguna neurona en alguna otra capa. Pero en este caso nos quedamos con esta capa en donde yo pinté noditos o bolitas azules y una roja. Si ustedes, por ejemplo, toman el nodo o la neurona que está en la esquina de ese feature map, hay una coherencia espacial, es decir, corresponderá a la zona de la esquina de la imagen, en donde hay vegetación. Si yo quisiera diferenciar entre vegetación y no vegetación, este nodo debería aprender información de cómo es la vegetación, posiblemente información de texturas, de colores, tendrá que haber absorbido esta neurona a través de los diferentes niveles. Por ejemplo, algo que está al lado izquierdo del nodo rojo, tendrá información que permitirá clasificar al perro. ¿Se dan cuenta? Y el nodo rojo particularmente tendrá información relacionada con el caballo. Entonces, como tenemos esta información dividida localmente, yo puedo aprovechar esto que llamamos feature map para entrenar no un clasificador, sino varios clasificadores y clasificadores por diferentes localidades. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver eso. Pero, ¿quedó claro la idea de campo receptivo? Sí. Ah, perfecto. Entonces recuerden, esto es clave. Esto es clave porque alguien Cuando me dice... ¿Aló? Sí, perdona. Disculpa, es que estoy en una sala, No te entonces... preocupes. No hay problema, no hay problema. Lo importante es participar. Cuando tú hablas de global, te refieres a la imagen completa. Sí. A todo lo que se muestra. Y cuando hablas de local, es una zona dentro de la imagen. Así es. Perfecto. Okay. Sí, y los campos receptivos pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, esto va a depender de la arquitectura. Por ejemplo, las primeras neuronas tienen campos receptivos más pequeños. Por ejemplo, si yo tengo una primera convolución que procesa información de 3×3, dado un punto 3×3, el campo receptivo de esa neurona de respuesta es de justamente 3×3 en la localidad del punto que procesa. Y conforme yo voy avanzando, esta información va a servir para el siguiente nivel y por lo tanto los niveles siguientes tendrán un campo receptivo más grande. Y esa es la figura. Mientras avanzo en nivel, el campo receptivo es más grande. Y tiene que ver con la naturaleza. Si nosotros observamos una escena, ¿ok? Vemos un árbol a cierta distancia, yo veo cierto alcance, ¿no es cierto? Yo tengo cierto alcance visual. Y si yo me alejo, tengo un mayor alcance. Mi campo receptivo va aumentando, ¿no? Esa es la idea. Bueno, dentro del proceso visual, nosotros tenemos un conjunto de células fotosensibles que reciben información de diferentes niveles en la retina, y esa luego se transmite hacia la corteza visual, ¿no? A través de capas como la B1, B2, B3, la B6. Pero hay una relación ahí como local. Entonces, fíjense, aquí está el ejemplo que les decía. Si yo aumento niveles de profundidad, tendré campos receptivos más grandes. Aquí está el punto rojo en un nivel que indica este campo receptivo y el siguiente nivel, si yo agrego otro nivel y puedo hacer reducción igual aquí, mi campo receptivo va a ser mucho más, depende de la cantidad de convoluciones que tenga, puede ser mucho o un poco más grande, ¿no? Pero en general va a ser mayor el campo receptivo. Ojo, podría tener un campo receptivo que en una arquitectura determinada podría tener un campo receptivo que cubra toda la imagen, también es posible. O sea, los campos receptivos pueden variar en tamaños, pero va a depender de la arquitectura de la red. O sea, bien. Si fuera cierta profundidad podría ser la imagen completa, como dice. Por supuesto, exactamente. Ok. Sí. Sí. Ya, entonces, una vez que entonces entendiendo eso, que yo en cierto nivel, yo extraigo cierta información de diferentes zonas, y eso tiene cierta profundidad,
¿no? Esto es un tensor, lo que estoy remarcando aquí. Entonces, el punto rojo extrae información de este campo receptivo y crea un vector. Claro, porque si ustedes toman el punto rojo, espacialmente ubicado en un punto, en una columna y una fila, fila y columna, hay cierta profundidad. Hacia atrás hay una profundidad que tiene que ver con el número de canales, ¿sí? Si yo tomo un valor de cada canal para esta ubicación, yo formo un vector lineal. Ese vector lineal de cierta cantidad de valores, que depende de la cantidad de canales, representa el vector de características de ese campo receptivo. Si yo quisiera estandarizar y decir, yo quiero tener, digamos, 100 valores, lo que uno hace normalmente es que desde este feature map, uno aplica una convolución de 1 por 1, es decir, procesa a nivel de cada uno de los puntos que ven aquí y genera de canales. Entonces, tengo un valor de respuesta del mismo alto y mismo ancho que la entrada, pero de más o menos canales. En este caso tengo D canales. ¿Qué es lo que hice? Simplemente transformé la información anterior de manera que ahora tenga los canales que necesito, que van a definir el vector de características de cada uno de los puntos espacialmente distribuidos. Estos son los D-features por cada nodo, por cada neurona, por cada ubicación espacial, y que tiene que ver con el número de canales, ¿no? Cuando digo ubicación espacial me refiero a la distribución alto y ancho, ¿no? A la ubicación fila-columna. Y cuando digo tamaño del vector me refiero a la cantidad de canales que hay en esa estructura, ¿no? En esa estructura tridimensional aquí. Entonces yo puedo definir que mi vector de características para cada campo receptivo tiene D valores. Y ahora, esos D valores los voy a conectar, o sea, este tensor de D, de profundidad, lo puedo conectar a un tensor de K valores, perdón, de K canales. ¿Y qué hago con eso? Lo que estoy haciendo en realidad es haciendo que cada uno de los K canales reciba información del tensor anterior y podría entrenar un modelo que utilice esta salida de K canales de manera de que el modelo haga que estos K canales trabajen como clasificadores. Que cada uno de los K canales corresponda a un clasificador de K objetos que me interesa clasificar. ¿Sí? Entonces, dado que tengo este punto rojo otra vez, que tiene un vector de D valores, yo lo voy a conectar con cada uno de los K valores de la ubicación roja también ahí. Y eso me va a indicar K clasificadores y voy a tener una respuesta en cada uno de ellos. Lo que yo quiero hacer es que si se trata de un caballo aquí, la clase caballo sea la que más valor tenga. ¿Cómo se hace esto? Para que tengan el ejemplo un poco más claro, aquí hice un monito que tienen el tensor de entrada, X corresponde a la ubicación, al nodo rojo, y eso tiene D valores. Esos D valores se van a conectar a K clasificadores en la ubicación X, también del tensor de salida. Entonces, esto que está de amarillo vendría a ser el vector de características de X, que corresponde a una zona de la imagen, y se conecta con una primera neurona aquí, otra neurona aquí, otra neurona aquí. La misma información va para diferentes neuronas. Si ustedes ven solamente esta parte que ven que están aquí, que está graficada con colores, es lo mismo que ya hemos visto, es decir, es el modelo, diríamos, en el que el vector de entrada se conecta con diferentes neuronas, como el perceptrón, ¿no? O como una MLP, Multilayer Perceptron. Es el trabajo tradicional. Lo que pasa es que ahora, no solamente este X va a estar conectado con estos valores, sino que cada posición de este tensor, cada posición espacial, se conectará con sus correspondientes K clasificadores. ¿Sí? Pero, recuerden, si ustedes miran este tensor de salida, aquí hay K mapas. O sea, en la práctica hay K mapa. Y cada mapa, cada canal, representa una clase particular. Tendré la clase caballo, la clase perro.
Y como esto se está conectando a través de una convolución, cada canal se especializa, porque en una convolución, recuerde, un canal comparte pesos. Todos el filtro que uno aplica ahí es igual para todas las ubicaciones. Entonces significa que yo, si estoy en un canal que se especializa en perros, va a compartir estos pesos. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque los pesos, para clasificar perros, deberían ser los mismos. Eso no debería variar, que es el clasificador. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, simplemente, si yo quiero entrenar un modelo de detección, hago esta pega, este trabajo, y ahora lo que yo trato de hacer es aplicar mi cross entropy para cada uno de estos. O sea, en forma, diríamos, más que tener una sola respuesta, tendré muchas respuestas aquí. Tendré muchas. ¿Cuántas respuestas tendré? Tendré tantas respuestas como alto y ancho tenga mi modelo de salida y clases tenga el modelo. Porque finalmente el tamaño del tensor de salida es H por W por K. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, para resumir un poquito, ahora en lugar de hacer un solo clasificador, yo tendré que hacer muchos clasificadores por diferentes partes de la imagen. Eso es. Un problema sencillo es esto. Si uno quisiera, por ejemplo, detectar o reconocer el número del root de una persona, podría entrenar un modelo para que lea información de estos campos receptivos y entrene a cada clasificador, en este caso 10 clasificadores por ubicación. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 11 números, digamos 11 números, y yo sé que mi modelo tiene 11 números, vamos a dejarlo fijo, yo puedo entrenar un modelo que como salida tenga un tensor, este tensor de salida, puede ser de una fila, o sea, una sola fila, pero 11 columnas. Y cada una de estas columnas está asociado a 10 clases. Entonces, podría tener un perdón, cada zona en la imagen podría estar asociada a 10 clasificadores. Me dirá, ¿esto qué es? ¿Un 1 o un qué es? ¿Es un 1? Sí. ¿Esto qué es? Un 2. Así. Y incluso, ¿no? No serían 10 porque hay un símbolo verificador que puede ser mayor que 9, ¿no? Del 0 al 9 y podríamos tener un K. Entonces tendríamos que tener K clases, ¿no? O sea, perdón, 11 clases. Del 0 al 9 más el K. Entonces ustedes podrían construir ya un modelo que haga eso y podrían implementar un modelo que haga reconocimiento automático de patentes de autos, por ejemplo, que tiene una escala o un tamaño determinado, de roots, en fin. Me acuerdo de una pregunta que me hicieron en la primera clase, creo, si los modelos que leen las patentes en los estacionamientos de Centran tienen implementado esto. Posiblemente sí. Yo les dije que no sé exactamente qué modelos tienen, pero posiblemente sí. Y posiblemente también la escala o el tamaño de los símbolos que aparecen en la patente sea estándar. Es por eso de que uno se estaciona, ¿no?, en la entrada y se ubica normalmente frente al tótem diríamos, de liberación de los tickets, ¿no? Y cuando uno se ubica ahí, uno si se percata, si observa un poco, unos metros más allá, tal vez 2 metros, hay una cámara. Y esa cámara toma una foto de la ubicación de la patente. Y toma la foto justamente en el momento que ustedes están estacionados frente o sacando el ticket. Entonces, la distancia de la cámara al objeto de interés es como fija, no varía mucho. Varía muy poco, pueden que estén tal vez unos medio metro, o 20 centímetros, no creo que más de 1 metro, más o menos, porque uno se ubica normalmente frente a donde uno extrae el ticket, ¿no? No se pasa, porque si no, no llega. Entonces no hay mucha variación y eso hace que los modelos sean más fáciles. Por eso es que el reconocimiento de patente es un problema realmente fácil, ¿no? Ustedes han podido darse cuenta de que incluso cuando uno paga, otra vez se ubica frente al pórtico y no necesitan ni siquiera poner el ticket otra vez porque automáticamente el lector de patente lee la patente y cuando logra leer la patente valida que ya se pagó y
abre el pórtico, ¿no? Eso así. En el caso de que no abra, es porque por algún motivo no pudo leer la patente y van a tener que meterle el tiquecito para que... Eso funciona así. Entonces, esos problemas son fáciles. Y son problemas que después de un ramo como el que estamos viendo aquí, incluso pueden llevarlo a la práctica. Sin embargo, los problemas más desafiantes no son esos, sino que son estos que tienen diversidad de escalas. ¿Qué es la escala? La escala en una imagen corresponde a la distancia digamos, del observador, que podría ser la cámara, hacia los objetos. Y fíjense ahí. Ahí vemos diferentes escalas, ¿no? Que tiene que ver con cómo, en este caso, que son las personas o los rostros, tiene que ver con el tamaño de los rostros que aparecen en la escena. Sí, pero formalmente la escala no es igual a la resolución. La escala tiene que ver con, ni siquiera es igual al tamaño de la imagen. La escala tiene que ver con la distancia del observador al objeto. Entonces, acá hay diferentes escalas. ¿Por qué? Porque hay personas que están más cerca de la cámara o del observador y hay personas que están más lejos. Entonces, hablamos de diferentes escalas. En la práctica, eso se traduce con imágenes más pequeñas o más grandes en la escena, ¿no? Perdón. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, vamos a esperar a terminar esta parte para las preguntas. En la historia, en el año 2015 más o menos, se desarrolló un primer modelo que hasta ahora es un modelo referencial en detección de objetos llamado FASTER RCNN. Y FASTER viene de que es más rápido que algo, ¿no es cierto? Curiosamente, antes de este modelo existió un modelo llamado FAST RCNN, y esta era la versión FASTER que utilizaba modelos, que utiliza actualmente modelos convolucionales. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, déjenme apagar este sonidito que me está molestando. Esto de aquí, ahí, acá está, lo pillé. Entonces, en el mundo de la detección de objetos existen dos enfoques. En realidad uno lo puede diferenciar en otro tipo de divisiones. Pero el principal es esto, modelo llamado de two-stage model, van a haber dos fases, sí, y otros que son de una fase. En la primera parte de esta jornada vamos a ver modelo de dos fases. El modelo de dos fases lo que hace es, primero, proponer una arquitectura o un modelo que proponga regiones, agnóstico a las clases, es decir, quiero que un modelo me indique dónde hay más probabilidad de encontrar objetos. Y se ha hecho mucho antes de esto, y esos tipos de métodos se llamaban objectness. Objectness es decir, algo como que, algo que encuentre objetos, ¿no? Que encuentre regiones de interés. Entonces, el encontrar regiones de interés o Region Proposal Network, que es el modelo que se propone aquí, consiste simplemente en ubicar regiones, ciertos rectangulitos. Y cuando un modelo es agnóstico a la clase, se supone que el modelo que se necesita para ello debiera ser más fácil. ¿Por qué? Porque normalmente un objeto tiene, a ver, es fácil discriminar lo que no es objeto. Si ustedes miran una zona plana, la pizarra, por ejemplo, dentro de la pizarra ven todo es plano, todo es del mismo color, o un muro, todo es del mismo color, una pared. Dentro de ese muro no hay objeto, a no ser que hay un cuadro, ¿no? Cuando hay un objeto, aparecen bordes, aparecen texturas. Entonces, decirle a un modelo que me dé candidatos de objetos no es tan complicado si ustedes lo analizan de ese modo. Aunque puede haber muchos falsos positivos, pero también
el encontrar primero objetos hace que descarten mucha información irrelevante. Entonces, eso se puede hacer rápido. Cuando uno ya le agrega clases, quiero que me detectes objetos, pero que me dé su categoría, eso es más complejo. Porque primero tiene que tener un objeto coherencia semántica. Es no solamente tomar un pedazo de imagen, sino que si estoy detectando gatos, entonces debería tener la semántica de un gato y no solamente que me detecte la oreja, ¿no? Entonces eso es más complicado. Por eso es que se dividen en dos partes estos modelos, los two-stage models. Primero, una fase que me detecta las regiones a través de un Region Proposal Network, y luego cada una de esas regiones ya extraídas pasa por un clasificador, que además de clasificar ajuste el bounding box. En ambos casos vamos a detectar cajas. Fíjense aquí, el modelo en general del FASTER RCNN. Tengo un backbone, otra vez voy a repetir eso del backbone, una ResNet, por ejemplo, y tengo un feature map de cierto tamaño. Este feature map sirve para que un modelo me proponga ciertos rectángulos. Me diga, ¿sabes qué? Fíjate en estos rectángulos porque aquí puede haber objetos. Y con esta información de la ubicación, voy a clasificarlos. Y el clasificador me va a decir, sí, se trataba aquí de un perro. No, este de aquí, la verdad es que no era objeto. Y como o el modelo va a ajustarse a un tipo de clase particular, también puede mejorar el bounding box. O sea, puede ajustar, puede hacer más preciso ese rectángulo. Entonces, el clasificador no solamente va a clasificar, sino que también va a ajustar el rectángulo. En eso consiste este modelo. Entonces, veamos cómo funciona el Region Proposal. A ver, les dije que hay que proponer regiones, y una región es un rectángulo, llamado bounding box o caja que cubre el objeto, ¿no? Lo primero es el Region Proposal Network, que no es más que una arquitectura de red que tiene como salida dos tipos de... va a tener dos tipos de salida, que es, por un lado me va a decir si en cierta región hay objeto y no objeto. O sea, no me dice qué clase es, sino simplemente me va a decir si hay objeto o no objeto. O sea, vamos a tener que entrenar un clasificador de object y no object. Y donde hay objeto, me va a decir, o me va a tratar de inferir, cuál es el bounding box que lo cubre. Y cuando digo cuál es el bounding box, me refiero a un rectángulo. Y les decía que un rectángulo se define con 4 valores, que podrían ser 2 esquinas, y cada esquina con 2 valores, o podría también ser el centro, ¿no? Si yo tengo un centro y tengo el alto y ancho, también voy a tener 4 valores. Alto y ancho son 2 valores, y el centro se representa con 2 valores más. Por lo tanto, de cualquier forma, un rectángulo se define con 4 valores. Entonces, fíjense. Tengo el campo receptivo aquí definido, tengo mi feature map con D valores, o sea, cada nodito acá tiene D valores, que podría ser 100, en fin. En este caso, estamos suponiendo que es 256 valores, esa es la dimensionalidad del vector, de cada vector. Y esta información para ese punto en particular va a servir para entrenar un clasificador de 2 clases. Podría ser binario, pero en este caso ellos proponen un clasificador de 2 clases, object y no object. ¿Sí? O sea, tengo 2 neuronas por ubicación aquí. Los 256 valores se traducen a 2 valores, object y no object. Y además, esos 256 valores, si es que el modelo me dice que es objeto, deberíamos entrenar un modelo que me genere 4 valores. Esos 4 valores se entienden como un regresor. ¿Qué es un regresor? Que aquí no hay no es que sea clase 1, clase 2, no, es un valor real que me va a dar aquí. Y ese valor real va a representar algún rectángulo. Pero hablábamos de que podríamos tener diferentes tipos de objeto y diferentes escalas. ¿Cómo afrontar eso? Entrenar un modelo con una diversidad de escalas es un problema. Es un problema y puede ser muy difícil. Lo que ellos propusieron es ayudar al modelo, al entrenamiento, agregando ciertas cajas iniciales, ciertos bounding boxes base,
estos bounding box base, ellos le llamaron anclas, en inglés anchors. Anclas. Entonces, para cada ubicación espacial, yo voy a tener un conjunto predefinido de anchors. Por ejemplo, si en mi modelo existen objetos alargados o verticales y cuadrados, yo tendré rectángulos base con esas formas. Obviamente, ese rectángulo base que yo tenga en cada punto no va a calzar precisamente con el objeto. Entonces eso hay que transformarlo, hay que encontrar algunos parámetros que me transformen eso, ese rectángulo. ¿Cómo? Que muevan el centro, que achiquen, que aumenten el alto, que incrementen el ancho o lo disminuyan. Básicamente esas son las transformaciones. ¿A partir de qué? A partir de un conjunto de anchors. Entonces, espacialmente voy a tener muchos anchors. Aquí hay un conjunto de anchors para un punto en particular. ¿Sí? Y esos anchors se pueden definir con una área, ¿no? El área, y con una razón de aspecto, ¿sí? Porque pueden haber objetos más alargados que otros, o más altos, más anchos, en fin. Entonces, uno define diferentes, diferente para cada punto, ojo, diferentes anclas, diferentes anchors. Cada uno con diferente área y con diferente razón de aspecto. Pero eso depende del problema. Un problema como dígitos manuscritos, por ejemplo, no tiene tanta diversidad, así que puedo tener menos anchors. La cantidad de anchors que uno define tiene que ver con el problema. Recuerden, un anchor no es la detección final, no, es un rectángulo base que uno a priori establece en el modelo que se puede agrandar o achicar, y el agrandar o achicar es lo que se aprende. Entonces, por un lado, estos 256 valores se traducen a un objeto y no objeto, o sea, dos valores, ¿cierto? Pero esos dos valores van a ser para cada anchor. Cada anchor, por ejemplo, si este 250, si este punto se asocia más a un objeto alargado, posiblemente el anchor que corresponde sea el segundo. Y ese segundo va a aprender dos valores y 4 para los bounding boxes. Entonces, uno aprende clasificadores por anchor. Por lo tanto, 256 valores se van a asociar a 2 por A. ¿Por qué 2 por A? Porque A es el número de anchor. ¿Y 2 por qué? Porque es object y no object. Y a 4 por A valores. ¿Por qué 4? Porque cada anchor va a estar asociado a un rectángulo. Una transformación en realidad. Y esa transformación son estos de TX, TI, TW, TH. Son 4 valores que hacen que un anchor se transforme. No todos los valores se entrenan, ¿eh? Solamente se entrenan los más promisorios. Ya voy a explicar eso en un ratito. Entonces, como tengo que entrenar estas cosas, necesito datos de entrenamiento. Los datos para entrenar un modelo de este tipo son imágenes con rectángulos y cada rectángulo con etiqueta. Por ejemplo, esta podría ser una imagen de entrenamiento en el que tengo la imagen y los rectángulos con sus clases. Esto es una persona, esto es un martillo, esto es, ¿qué es esto? Como un taladro, ¿no? Está por abajo. Aquí hay un pote o un macetero con plantas. En fin, aquí hay un ave, un sapo, una rana por acá. Y estas son las imágenes de entrenamiento. Esto ingresa al modelo. ¿Ven? Ya. Ok. Entonces, dado que yo tengo mi dato real, el ground truth, el dato que se etiquetó, ground truth, yo voy a saber, para cada posición espacial, voy a saber qué rectángulo debe aprender el modelo. Entonces, eso se traduce como en ground truth box, o sea, el rectángulo real. El rectángulo real se va a representar con 4 valores. Fíjense, el centro, al que le voy a llamar X asterisco Y asterisco, que es el dato real, y un H asterisco W asterisco. ¿Qué es eso? El alto real del rectángulo que debo predecir. Pero mi modelo tiene anchors, ¿no es cierto? Y un anchor se va a establecer de la misma forma, pero va a tener un X e IA, que son el centro del anchor, y HA y WA. A ver, por ejemplo, para este punto en particular, el rojo cuadrado, más interno, tendrá como centro tal vez 350 por 405, no, por 350, aquí, y va a tener un alto que puede ser 100 y ancho que va a ser 100.
¿Ok? Ese es el anchor, Y ese anchor puede que intersecte a uno de estos rectángulos. Estos rectángulos no son anchors, son los rectángulos reales que debo predecir. Entonces, lo que uno va a aprender es cómo transformar alguno de estos rectángulos para que calcen perfectamente con rectángulos reales, o sea, rectángulos rectángulos que existen en la escena. ¿Sí? Los anchors son rectángulos iniciales que están repetidos por todos los puntos, por todos los píxeles. Algunos de ellos intersectan objetos, otros no. Me interesa entrenar aquellos anchors que intersectan objetos. O que intersectan grandemente objetos. Entonces, para entrenar estos tamaños o estas transformaciones, uno lo que va a aprender son estos TX, TI, TW, TH, que son los 4 valores. Pero los va a aprender como en relación al anchor. Es decir, fíjense aquí, dado el ground truth, y este es un anchor determinado, el TX es igual al, este es el ground truth, el TX asterisco, que debería aprender mi modelo, es igual al X asterisco, que es ground truth, menos XK entre W por A. Perdón, WA, que es el W del anchor. Todo lo que es sub A es anchor. El TI también. El TW, que vendría a ser la transformación que va a seguir el ancho, el width, vamos a aplicar esta expresión. ¿Y dónde salen estas expresiones o cómo se entienden? En realidad, van a darse cuenta que, por ejemplo, el TX es una transformación. Si ustedes desarrollan esta expresión, esta ecuación, y despejan X asterisco, o sea, el centro real del ground truth, ese centro real es igual al TX por WA, o sea, vamos a encontrar un factor aquí que multiplica a WA y le suma XA. Y vamos a hacerlo aquí mejor. Fíjense, dado que tengo esto, le quité los asteriscos para que se vea más genérico. El X es igual al WA, o sea, el ancho del anchor multiplicado por el T. O sea, el T es un factor, ¿no es cierto? Que multiplicado por A me da un offset, un desplazamiento ¿de quién? De XA. Entonces, esto de aquí es como mover el centro del anchor. Tu anchor no está bien puesto, trasládalo un poco. En X y en Y. Y en Y diríamos que el TI que se aprende multiplica al alto, porque es la dimensión correspondiente. Mientras que el ancho, fíjense, el ancho va a ser un factor del ancho del anchor. Y ese factor o ese ancho del anchor va a estar afectado por este factor de aquí, perdón, por E elevado a la TW. ¿Sí? Si ustedes aplican, a ver, aquí pasan a dividir el WA aquí y despejan el TW, tendrían que aplicar un logaritmo. De ahí es donde sale este logaritmo. El logaritmo hace que los valores que se aprendan, es decir, el TW no sea muy grande, sino que al aplicar el logaritmo aquí, el TW varíe en un espacio más pequeño. Es una buena estrategia utilizar modelos cuyos valores no tengan una expansión alta, porque eso cuesta la convergencia. Es mejor reducir ese espacio de variación a través de un logaritmo y por lo tanto, cuando uno infiera, simplemente aplican el exponencial. Bueno, esto es, en el caso del asterisco, esto es como lo que quiero que el modelo aprenda. Pero al inicio, el TX, TI, TW, TH no se va a aproximar a este ground truth real. Va a tener otro valor. Entonces, lo que uno quisiera es que el TX, TI, TW, TH de la predicción, que se calcula del mismo modo, se aproxime a estos valores de aquí. ¿Sí? Y luego, cuando haga la inferencia, tome estos valores e infiere el X e Y, que son el centro del rectángulo, y el W y el H.
Eso se llama anchor encoding, porque cada anchor se codifica, ¿no es cierto?, de acuerdo a la forma que expliqué aquí. Fíjense, aquí hay un ejemplo en el que el rojo es el ground truth y el amarillo es un anchor que calza mejor con el, o sea, diríamos el anchor que mejor calza con ese ground truth. Entonces, el TX, el TI, el TW y el TH son esos 4 valores que van a hacer mover este amarillo, hacer crecer ese rectángulo para que calce con el rojo. ¿Cómo? A través de un proceso de entrenamiento que consiste en, primero, por un lado, entrenar un clasificador para cada anchor y ubicación en la imagen. ¿Ok? Un anchor en una ubicación en la imagen puede corresponder o no a un objeto. Recuerden que aquí es solamente objeto y no objeto. Entonces, aquí vamos a aplicar un cross entropy. ¿Ok? Y en el caso de los 4 valores, esto es un regresor que se calcula simplemente, el loss es la diferencia. La idea es que mi vector de 4 valores se aproxima al otro. Mientras más diferentes son, más error hay. Y una forma de hacer esto es calcular la diferencia absoluta de cada dimensión y luego aquí sacar una magnitud, ¿no? Una magnitud de ese vector y esa magnitud, dependiendo si el error que me da esa diferencia es menor que 1, no le doy mucha importancia, lo multiplico por un 0.5. Pero si es mayor que 1 la diferencia, tomo esa diferencia como el error directamente. Eso hace que el modelo se centre más en errores más grandes, ¿no?, que errores menores que 1. Se llama Smooth L1, que es también existe el Smooth L2, en donde aquí la diferencia es la diferencia L2, diferencia euclidiana. Y la idea de justamente reducir el impacto cuando el error es menor que 1 es tratar de enfocarse en errores grandes. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo saber cuándo un anchor corresponde con un objeto o no? Para eso existe lo que se llama la intersection over union. Yo puedo tener un anchor determinado y tengo un ground truth, ¿no? O sea, tengo 2 rectángulos. Lo que yo calculo es qué tanto se solapan estas 2 áreas. Y para eso existe una fórmula que se llama IOU, que es intersección, o sea, yo mido la intersección de los 2 rectángulos y divido entre el área, entre la unión, el área de la unión. Claramente, si la intersección es completa, el área va a ser todo esto, ¿no es cierto? Y la unión también va a corresponder a lo mismo. Entonces ahí voy a tener valor de 1. Pero si, por ejemplo, en este caso, claramente esta intersección es menor que toda la unión de los rectángulos, y el valor me va a dar menor que 1. Y en el caso de que no haya intersección, arriba va a dar 0. Y por lo tanto, el valor IOU va a ser 0. Entonces, el IOU varía entre 0 y 1, ¿no? Acá hay diferentes ejemplos de intersection over union con 0.5, con 0.7, 0.9. Mientras más intersection over union, significa que los rectángulos calzan más. ¿Cuándo se dice que un anchor es positivo? Un anchor es positivo, en el modelo hay que aplicar threshold. Por ejemplo, en este caso, cuando la intersection over union entre el ground truth y el anchor es mayor a 0.7. Y dirá que es negativo o es el background cuando hay poca intersection over union, en este caso 0.3. ¿Y qué pasa con los valores entre medio? Con los valores entre medio en este modelo particular no se entrena, porque representan información poco confiable. No estoy seguro de que sea un objeto, ni estoy seguro de que no sea un objeto. Y evitar, en este modelo, se evita entrenar con esa data para hacer más sencillo el entrenamiento. Algunos otros modelos sí entrenan con todos los valores y aprenden entre medio también, o son más robustos a estos valores de intersección over union con más entropía, ¿no? Ok, una vez que yo tengo los bounding boxes, lo que hago es tomar la información en realidad lo que hago, voy a explicar por aquí con este gráfico. Una vez que yo tengo los bounding boxes, tomo los bounding boxes para extraer información de este feature map y pasar a un clasificador, es decir, entreno un clasificador. ¿Ok?
Entonces, este feature map de aquí, dado que tengo un bounding box, marco el bounding box y extraigo esa información. Pero resulta de que los bounding boxes pueden ser de diferente tamaño. Y si son de diferentes tamaños, el input a la imagen va a ser de diferente, perdón, el input a esta parte de aquí va a ser de diferente tamaño. Y eso trae complicaciones porque van a requerir diferentes números de pesos. Entonces, no va a ser consistente la arquitectura con todos los tamaños diferentes de bounding boxes. Para eso se usa algo que se llama Roy Pooling Layer, que regulariza o redefine el tamaño del bounding box o del espacial de esta entrada a un tamaño estándar. Por ejemplo, si tengo algo de 100% y algo de 50%, eso se reduce a un tamaño estándar. Normalmente en este paper se traduce a un 16 por 16, el estándar de ancho y alto. Y cuando tengo normalizado esto, paso por un clasificador que me va a clasificar el objeto en las clases que me interesa. O sea, esto ya le importa a la clase. Y además, dado que yo tengo un rectángulo base aquí, y dado que tengo la clase también, yo puedo ajustar ese predictor de bounding boxes de acuerdo a la clase. O sea, puedo hacer más fina esa detección. Cuando uno regulariza la región de interés, lo que uno hace, imagínense ustedes una imagen de 100% y otra imagen de 50 por 50. Son de diferentes tamaños. ¿Cómo lo regularizo? Lo que hago es dividir la imagen en celdas. ¿Cuántas celdas? Las celdas que me importan. Por ejemplo, divido la imagen en 16 por 16 celdas. Tanto la de 100% como la de 50%. Y luego, para cada celda saco un promedio. O saco un máximo. Acá usan el máximo, max pooling. Podría usar también el average pooling. Y al final me quedo con 16 por 16 valores en ambos casos. En este caso, el ejemplo se quedan, dado cualquier región, en este caso esquemático, que se quedan con 4 valores, ¿no? 2 por 2. Y eso pasa a un cross entropy para entrenar un clasificador y a afinar el bounding box. Pero acá se aumenta una clase, de las clases aumenta una. ¿Para qué? Porque van a haber regiones que correspondan al background. Entonces también se entrena con el background. Por eso hay que agregar un clasificador más. Y el regresor sigue siendo 4 por K. ¿Qué es K? El número de clases. Cada clasificador va a tener sus propios 4 regresores. Entonces, como yo tengo el proposed region, que vienen a ser los parámetros del rectángulo que se propone, y tengo el ground truth, yo hago un segundo afinamiento, ¿no es cierto? Es decir, voy a volver a calcular 4 valores que se aproximen a lo real. Es decir, si el modelo que me daba regiones, como no le importaba la clase, no es bueno, ahora lo afino y especializo mis regresores en diferentes clases. Esta es la misma idea que lo que expliqué antes, pero aquí no se usa anchors. Aquí ya los anchors no sirven. Aquí, en lugar de anchor, el rectángulo base ya es la región que se propone. Bien, y ahí está el modelo. Ese es el modelo. Se utiliza una red convolucional aquí, un feature map, proposal y clasificador. Pero hay dos caminos. ¿Cómo se entrena esto? Lo que ellos proponen es un entrenamiento alternado. Se entrena primero por unas épocas el proposal y luego el clasificador. El proposal, el clasificador. Y así vamos llegando a un resultado interesante. Y en proceso de inferencia, estos son los resultados. Hay una métrica que se llama también Mean Average Precision, que lo voy a discutir en un ratito, en donde esto debe ser un dataset, aquí COCO, que es un dataset muy común en datos de detección, y con un MAPS de 0.5, esto es el Intersection Over Union, y OU de 0.5, hay estos resultados, ¿no? 41.5. Luego les voy a explicar un poco de las métricas que se ocupan acá. De hecho, en el próximo minuto les voy a explicar. Hay algo que se llama MAP con diferentes intersection over union. Se calcula el MAP para diferentes valores de intersection over union y se saca un promedio. Y como que eso es lo estándar en este problema. Y por lo tanto, en ese caso, el modelo da un resultado de aproximadamente 21, ¿no? A 22 de MAP. Eso es por esta parte. Preguntas hasta ahí. Ahora sí, preguntas.
Hola, José. Sergio. Sí, oye, consulta. La, la data, la data para entrenar este modelo que tiene estas dos fases, la data ya tiene que ir con toda la información del ground truth, de los anchor. O sea, necesita harta información para que esta red funcione, ¿o no? Harta información. Eso depende del modelo. Lo que sí necesitamos es o sea, del problema. Lo que sí necesitamos, ahora estoy entrando a unos datasets para mostrarles. A ver, LCD, déjame enseñarles. Creo que es esta, mapping, no. Este. Miren, abajo tengo un dataset, de hecho, de clasificación de ropa que normalmente los chicos, chicas del curso de esta área hacen, entrenan un modelo. Y ustedes van a ver aquí que aquí tengo las imágenes, ¿no? Un conjunto de imágenes. Ahí hay un conjunto de imágenes. De hecho, podría ver alguna. Display. Ahí hice algo mal, ahí estoy en otro lado. Display images, así debe ser. Ups, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. ¿Ven? Esta es una imagen. Esta es de ropa. Y para cada imagen, entonces necesitamos anotaciones. Las anotaciones, aquí no la display, menos XF. Las anotaciones vienen como, para cada imagen, yo tengo un archivo. En ese archivo tengo indicado 5 valores. La clase y los otros 4 corresponden al rectángulo donde se encuentran los objetos de interés. Así que tengo que tener esa data. En este caso, por ejemplo, de hecho aquí ya terminé, vamos a, acá el 42, este de aquí, 42, 71, 62. 42, txt, por acá tengo annotations. A ver, ¿dónde estamos? Imágenes. Es que mal. Images, annotations disculpen. Annotation, este es, sí, ahí está. Entonces, si yo hago annotations, y esto es 42, ¿sí? 42, 7162, 7162, ahí está. Ahí van a ver. En este caso hay cinco tipos en la imagen que les mostré, 5 objetos que corresponden a la clase 98433. 98433. Posiblemente ahí estén los zapatos, el short, los zapatos, debe haber una polera y una chaqueta, ¿no? Algo así. Que son las clases de ModaNet. Aquí me parece que no tengo hay un mapping que me indica cuál es, qué es cada código, ¿no? Pero sí, en este caso, por ejemplo, también, si uno cuenta, yo tengo más o menos 52.000 imágenes. 52.000 imágenes para entrenar este modelo. Pero eso es lo que tengo que tener. Para cada imagen, sus anotaciones. Algunos utilizan, bueno, yo lo tengo acá como TXT, algunos utilizan un formato más pro, tipo JSON, un JSON, con todas las anotaciones. Coco viene así normalmente, el dataset de Coco, con un JSON y incluye todas las anotaciones. Uno puede parsear ese JSON y sacar información que interese, ¿no? Pero sí, tengo que tener ese dataset. Oye, José, ¿y cómo manipula la red la cantidad variable por imagen de esa información? Porque en algunas imágenes puede detectar dos objetos, pero en otras imágenes pueden haber 4. Por lo tanto, ¿Sí? me imagino que eso lo vectoriza en algún momento la red y eso sirve para alimentar a la red para ir actualizando. Es que... Pero es...
Termina. Sí, sí. No, es que estaba pensando, yo tenía una pregunta sobre cómo lo hacía la red para precisamente normalizar, porque justamente el vector podía ir variando, y tú justamente hablaste al final de que había una pequeña capa de normalización que lo dividía en sectores, y los autores lo dividían en 16 sectores. Entonces me respondiste esa pregunta, pero también estaba pensando en cómo, en qué parte de la red entran esos valores, eh, porque son variables po, en cada imagen. Po. En cada imagen pueden haber 4 objetos, 3 objetos, 5 objetos, y eso va a depender de la cantidad de información. Po. Entonces, si me podría explicar un poquito eso. Sí, pero eso que cada imagen tenga diferentes boxes no influye en el problema. Porque yo tengo aquí, si bien ingresa la imagen, imagínate que yo tengo un batch de dos imágenes nada más. Tengo dos imágenes, entran dos imágenes, pero el loss, a ver, tengo dos imágenes, y una imagen tiene dos y otra tiene cuatro ya, bounding boxes. El loss primero no se fija en el número de imágenes, sino en la cantidad de boxes totales. Porque no le importa cuántas imágenes tengas, sino en total, cuántos boxes tienes. Y, sí, a eso me refiero, a la cantidad de cajitas sí, por imagen, es variable. Pero no es problema, porque aunque sea variable por imagen, no es problema. Ninguna parte de la arquitectura depende de la cantidad de cajitas. La cantidad de cajitas tiene que ver solamente con calcular el error promedio para ese número de cajitas. Yo puedo tener en un proceso, en un forward, puedo tener 100 cajitas y en otro forward puedo tener 50. Eso no hay ningún problema. Eso no tiene que ver con la arquitectura. Lo que sí tiene problema es el tamaño de la imagen. No, ¿por qué? Porque esta arquitectura utiliza redes tipo fully connected. Estas fully connected están aquí. Entonces, estas fully connected, dependiendo del tamaño de la imagen, ¿ok? Yo acá creo un vector, linealizo esto. Si acá hay 100, acá tendré un vector de 100%. Y esos 100% requieren 100% pesos para cada neurona de la fully connected. Si acá tengo 10 por 10, tengo 10 por 10 neuronas aquí, y ya necesitaré menos neuronas para conectar allá. Entonces, la arquitectura como que no es estándar. El tamaño de la imagen, pero que haya más o menos anchors no tiene nada que ver, porque finalmente por cada anchor se calcula un error, y el error, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí, este error. Por cada anchor se calcula un error. Y si tengo 100 anchors, acá se calcula un promedio. Si tengo en una siguiente iteración 20 anchors, acá se calcula el promedio. O sea, finalmente el loss tiene que ver con un promedio de los anchors que vio. No, el modelo en ningún momento depende en su arquitectura de la cantidad de anchors por imagen, sino que toma el total de anchors y luego internamente saca su promedio. No hay dependencia de la diferencia de anchors entre imagen y imagen. José, pero el cálculo de esta función de pérdida o loss, el modelo sabe cuántos anchors debe encontrar, y la tarea es saber dónde están. El anchor son los rectángulos base, y los rectángulos base son fijos, se fijan, o sea, estos rectángulos base, que todos los puntos, aquí, todos estos puntos azules, con el rojo incluido, internamente tiene un conjunto base de todos, y todos tienen el mismo, puede ser uno. Por ejemplo, puede que sea un modelo fácil, o sea, un problema fácil, y tenga un rectángulo base, digamos, de 50 por 50. Pero esos 50 por 50 lo van a tener todos. O sea, voy a tener aquí tantos rectángulos base como puntos hay en este nivel. Porque finalmente en cada punto es probable que yo entrene hay un objeto, y por lo tanto tenga que transformar un rectángulo base, ¿no es cierto? Entonces, estos rectángulos base, por ejemplo, que estoy graficando aquí, es para un punto en particular. Eso se repite para todos los puntos. Pero para todos los puntos del feature map, no del input, porque si no, imagínate, sería muy grande. Sí. Ya, ok, pero mira, ¿puedes mostrar la imagen donde aparece una persona y un ave con una ranita? ¿Sí? Claro, eso uno sabe, ese es como el ground truth, o sea, por ejemplo, el de la derecha hay dos objetos. Sí. Entonces, no sé, rana y pájaro.
Sí. Entonces, ya sabemos que en esa imagen, nuestro data de entrenamiento, si uno la revisa, van a aparecer dos cajitas con las distintas coordenadas. Por lo tanto, sabemos que hay dos, que en esa imagen tienen que haber dos. Entonces, después el modelo lo que hace es tratar de tomar esas dos cajitas y encontrar la ubicación para actualizar las coordenadas, lo X, lo Y, o lo ancho y lo alto, dependiendo de qué representación usas para el anchor. Entonces, mi pregunta es, esos dos anchor, la red parte ya con la información de que en esa imagen hay dos anchor, por lo tanto tu tarea es encontrar dónde están los anchor. La red no en ningún momento sabe cuántos hay. Lo que sí sabe es que hay. La red, esta imagen ingresa a la red, ¿sí? Y dense cuenta que aquí en la imagen, es que no tengo el gráfico aquí, pero imaginen ustedes que por cada punto de la imagen tengo esta configuración, o sea, tengo muchísimos anchors. Entonces, hay una parte del modelo en que me dice, que hace, que determina qué anchor es positivo. Si un anchor, por ejemplo, intersecta con este, vamos al ave primero, ya al bird, con este amarillo, más del 0.7, como lo decía aquí, más del 0.7, hay una intersection over union del 0.7, entonces ese anchor ubicado en algún lugar, que puede estar aquí, puede estar en, o sea, de hecho va a haber muchos anchors y muchas posiciones que intersecten al 0.7 con este amarillo, ¿sí? O sea que tengan alto solapamiento. Entonces, esos anchors van a tener que aprender, primero que su categoría es BIRD, y tienen que aprender parámetros que transformen que transformen ese rectángulo que posiblemente no calza con este rectángulo que tengo aquí en amarillo, tienen que transformarlo, desplazarlo y ampliarlo o achicarlo, en fin. De modo de que se ajuste, o es decir, el error, este error, que esta diferencia de aquí, dentro de los parámetros del ground truth y de lo que aprendo, sea pequeño. ¿Ya? Entonces, para esto se activarán algunos anchors. Para el rojo serán otros anchors. Entonces, en la práctica, lo que vamos a ir entrenando son anchors que se vayan adaptando a lo que yo tengo. De manera que cuando ingrese otro pájaro, justamente ese tipo de anchors sea el que se active y haga la inferencia correcta, ¿no? Para la ave o para la rana, en este caso. Pero así funciona. No en ningún momento digo yo cuántos hay, no. Solito. Ahora, obviamente, en el proceso habrá más, posiblemente los datos estén desbalanceados, no importa. Y los anchor que tienen mayor métrica, esa Sí, intersection of the union, over, sí. Yo me quedo al final, yo muestro, cuando yo quiero hacer la predicción, yo me quedo con los anchor que tienen mayor valor de esa métrica, y los otros los descarto. Ahí viene la pregunta, que es otro tipo de pregunta, que es, en proceso de inferencia, ustedes entenderán de lo que yo expliqué, que van a tener múltiples detecciones. O sea, si ustedes simplemente infieren, van a encontrar pájaros por todas las partes que están cerca a este pájaro, ¿no? Entonces lo que uno hace es aplicar una estrategia que se llama no maximum suppression. Es decir, voy a comenzar a suprimir, a eliminar, si tengo dos rectángulos que están solapados, me quedo con el que tiene mayor score. Score o probabilidad de que corresponda a esa clase. Tengo dos rectángulos BIRD. Entonces, y tienen una intersection over union alto. Entonces, digamos 0.5, 0.6. Eso también se parametriza. Entonces, de esos me quedo solamente con el que, de esos dos que se intersectan, me quedo con el mayor. Y así voy descartando los menores. Los que no son máximos se van eliminando, de manera que yo minimice la cantidad de detecciones. Ok. ¿Sí? Ya me quedo más claro ahora. Oye, y una última pregunta de la PPT anterior. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de clases y el D? Tú tenías una imagen en donde no. tenías una
La cantidad de clasificadores, no, la anterior. Había anterior. Antes parece que de la FAST. Esa. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de D? Porque tú dijiste los D canales, pero no recuerdo, no sé si recuerdo que hayas dicho cómo elegir ese D. Sí. Y porque el K se sabe, porque sabemos con cuántas clases queremos identificar. Sí. No, hay relación, sí hay relación, pero no con la cantidad de clases, más bien con la variabilidad del problema. Tiene relación con que, a ver, pero no te puedo dar el número exacto, lo que te puedo decir es que un problema sencillo, un problema fácil, donde no hay mucha variabilidad, se soluciona con un vector con pocas características. Recuerden que ese D está asociado a cuántas características voy a medir para mi problema. Mientras más grande es, más características extraigo de la imagen. Entonces, si tienes un problema que va a clasificar triángulos y rectángulos, seguro será suficiente con valores menores a 10. ¿Sí? Si tienen un modelo que va a diferenciar colores, seguramente será suficiente con 3, porque con 3 pueden diferenciar colores, RGB. Pero si están en un problema más complejo, entonces, de mayor variabilidad, las imágenes varían más, hay texturas, hay patrones, hay alta variabilidad dentro de una misma clase, entonces va a tener que tener vectores más grandes que un modelo que varíe menos. Esa es la relación. Depende del problema. No te puedo decir, usa 100, usa 50. No, eso es heurístico, netamente heurístico. Lo que sí sabemos es que un modelo más complejo requiere más características que un modelo menos complejo. Eso, nada más. Ok, perfecto. Es un hiperparámetro, entonces, a sintonizar, supongo. Sí, porque se fija, sí. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bien. Otra cosa importante es que mientras más grande es el D, más lento es el inferencia, ¿no es cierto? Entonces eso impacta. Es como la búsqueda por similitud. Mientras más pequeños los vectores, mejor. Entonces si pueden tener un espacio más pequeñito, es mejor. De hecho, hay algunos papers asociados. Eso. El tiempo se nos va avanzando. Voy a tener que, solamente vamos a tener tiempo para estirar un poco los brazos, las manos. Igual voy a detener esta grabación.